Correggio, Italia, un pequeño pueblo tranquilo, donde las rutinas eran monótonas y los secretos escasos, pero entre las calles empedradas y fachadas color terracota, vivía una mujer con una sonrisa amable y una historia oscura que pondría los pelos de punta incluso al más escéptico. Su nombre era Leonarda Cianciulli, una madre devota, una vecina cordial, y una asesina en serie que hervía a sus víctimas para convertirlas en jabón y pastelitos. Como una mujer aparentemente normal se convirtió en la infame jabonera de Correggio, qué impulsó sus crímenes, y cómo fue finalmente atrapada. Hoy te lo cuento todo. Esta es la perturbadora historia de Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli nació el 14 de abril de 1894 en Montella, una localidad montañosa de la región de Campania, al sur de Italia. Desde su primer respiro, su existencia estuvo marcada por el rechazo, la oscuridad y un aura trágica que pareciera haberla seguido toda la vida. Su madre, Emilia Dinolfi, la odiaba, no en sentido figurado, sino con un desprecio visceral. Emilia había sido víctima de una violación, y obligada por la presión social y familiar de la época, se casó con su agresor, Mariano Cianciulli. Leonarda era el fruto no del amor, sino del trauma, y Emilia jamás se lo perdonó. Desde pequeña, Leonarda vivió bajo un ambiente de abuso psicológico. Su madre la humillaba constantemente, la insultaba, la marginaba de sus otros hermanos, si es que los hubo, y nunca le dio una palabra de cariño. En una Italia profundamente católica, con una sociedad patriarcal y rígida, el papel de la madre era sagrado, pero para Leonarda, la figura materna fue su primera enemiga. A lo largo de su infancia, Leonarda desarrolló una fuerte inclinación por el misticismo, las supersticiones populares y las creencias mágicas del sur italiano. En su mente de niña, aquellas prácticas le ofrecían una lógica que su vida no tenía o, si podía entender la magia, tal vez podría entender su propio sufrimiento. No era una niña cualquiera, intentó suicidarse al menos 2 veces antes de cumplir los 15 años. La primera vez, ingiriendo fragmentos de vidrio. La segunda, tratando de colgarse con una cuerda improvisada. Ambas veces fue salvada casi por accidente, y en lugar de recibir ayuda emocional, fue castigada. Su madre le gritó que era una cobarde incluso para morir. Ya en la adolescencia, buscando consuelo, Leonarda acudió a una adivina gitana en una feria ambulante. Esta mujer le leyó la mano y pronunció una frase que la marcaría para siempre. Te casarás, tendrás muchos hijos, pero todos morirán jóvenes. Esa profecía cayó como una losa sobre la joven Leonarda. Años más tarde, en otro encuentro con una segunda adivina, ésta le dijo, en una mano veo prisión, en la otra, un manicomio. Estas palabras no fueron solo advertencias, fueron semillas de una obsesión. Leonarda empezó a creer que su vida estaba maldita, escrita desde antes de nacer, y que ninguna decisión que tomara podría cambiar ese destino. En un contexto donde la religión, la superstición y el fatalismo se mezclaban a diario, Leonarda encontró una explicación a su dolor. El destino la había condenado, y debía aprender a convivir con esa carga. En este oscuro inicio, ya se vislumbraban los elementos que más adelante se mezclarían de forma explosiva: una madre que odiaba, una hija marcada por la desgracia, el miedo a la muerte, y una dependencia emocional enfermiza hacia la idea de los hijos como redención. Así nació no solo una mujer con una infancia trágica, sino el germen de una futura asesina. En 1917, Leonarda desobedeció a su madre y se casó con Raffaele Pansardi, un empleado civil que no era del gusto de su familia. La madre, furiosa, lanzó sobre ellos una maldición. Leonarda siempre creyó que eso fue lo que selló su destino. La pareja se mudó varias veces. En cada nuevo hogar, Leonarda intentaba comenzar de cero, pero el pasado la perseguía. Fue arrestada por fraude en 1927 y pasó un breve tiempo en prisión. Poco después, un terremoto destruyó su casa en Lacedonia. Todo parecía confirmar que la maldición de su madre la seguía. Finalmente, se establecieron en Correggio, donde Leonarda abrió una pequeña tienda y comenzó a ganar reputación como lectora de manos y bruja local. Pero bajo esa fachada,
escondía una tormenta emocional, alimentada por el miedo y la superstición. Leonarda estaba obsesionada con la maternidad, quería llenar el vacío afectivo de su infancia con hijos. Tuvo 17 embarazos, 3 abortos espontáneos, 10 de sus hijos murieron a temprana edad, solo 4 sobrevivieron. Su hijo favorito era Giuseppe, el mayor. Ella proyectaba en él todos sus sueños, todo su amor, y toda su locura. Cuando Giuseppe fue reclutado para el ejército en 1939, durante el auge del fascismo de Mussolini, Leonarda sintió que su mundo se derrumbaba, tenía que protegerlo a toda costa, y para eso, debía hacer un sacrificio humano, y así, la superstición se convirtió en muerte. Diciembre de 1939, Europa estaba al borde de una guerra total. Mientras los cañones comenzaban a rugir en el continente, en la apacible ciudad de Correggio, en la región de Emilia-Romagna, Italia, una mujer común planeaba algo impensable, un sacrificio humano. Leonarda Cianciulli, ahora bien establecida en la comunidad, era vista como una mujer de respeto. No solo regentaba una pequeña tienda de comestibles, sino que también ofrecía lecturas de manos, hechizos protectores y rituales de buena suerte. Su reputación como bruja sabia y protectora corría de boca en boca, especialmente entre mujeres mayores, solitarias, vulnerables y crédulas. La primera en caer en sus redes fue Faustina Setti, una mujer de unos 70 años, soltera, sin hijos, que se había resignado a una vida de soledad, pero no sin cierta nostalgia. En su interior aún vivía la esperanza de encontrar un esposo con quien pasar sus últimos años. Faustina era cliente frecuente de Leonarda, quien pronto detectó su desesperación. Con su dulzura manipuladora, le dijo que había encontrado al hombre ideal, un viudo acomodado de Pola, hoy parte de Croacia, con buena posición económica y ansioso por tener una compañera fiel. Pero había una condición: Faustina debía guardar absoluto silencio sobre el viaje y el compromiso. Debía cortar toda comunicación temporal con conocidos, para evitar el mal de ojo o la envidia. Leonarda incluso le dictó cartas que la mujer debía escribir a su familia antes de partir, simulando que ya se encontraba felizmente instalada en su nueva vida. El día pactado fue el 17 de diciembre de 1939. Faustina llegó a casa de Leonarda con maletas, ilusiones y nervios. Leonarda la recibió con vino y una cena ligera, un brindis, una charla cálida, pero el vino estaba adulterado con un somnífero potente. Cuando Faustina comenzó a sentirse mareada, Leonarda la llevó a la cocina. Allí, la golpeó con un hacha de carnicero que había preparado con antelación. El primer golpe no fue suficiente. Se necesitaron al menos 2 más para que cayera inconsciente, sangrando por el cráneo. Luego, la remató. Después, comenzó el ritual. En su confesión posterior, Leonarda relató el proceso con una frialdad mecánica. La corté en pedazos, recogí la sangre en una palangana y la vertí en una olla. Luego, la herví con soda cáustica hasta que su carne se disolvió, dejando una masa oscura y viscosa. Esa masa fue vertida en moldes de jabón que después vendió o regaló a sus vecinos. Pero eso no fue todo. Con la sangre coagulada de Faustina, Leonarda preparó galletas y pasteles. En su propia declaración, escribió: la sangre estaba espesa y oscura, pero al mezclarla con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, logré una masa excelente. Ofrecí esas galletas a las visitas, e incluso a mis hijos. Eran deliciosas. Sí, su familia comió, sin saberlo, las galletas hechas con restos humanos. Su esposo jamás sospechó. El dinero de Faustina, poco más de 30.000 liras y algunas joyas, fue utilizado por Leonarda para comprar más herramientas para sus rituales, además de ayudar a su hijo Giuseppe, quien se preparaba para alistarse al ejército. Este primer crimen no fue una explosión impulsiva, fue planificado meticulosamente, ejecutado con precisión y ocultado con astucia. Leonarda se sintió poderosa, sintió que el sacrificio había sido un éxito, que había aplacado a los dioses, que el alma de Faustina serviría como escudo para su hijo. No hubo remordimiento, solo una sensación de control absoluto sobre la muerte.
Pero Leonarda no se detendría ahí. La seguridad que le dio este primer asesinato la empujaría aún más profundamente al abismo, y la llevaría directo hacia sus siguientes víctimas. El crimen de Faustina Cetti no solo no sació la oscuridad en Leonarda, sino que la alimentó. La combinación de ritual, sangre y protección maternal parecía tener sentido para ella. En su mente, el sacrificio humano había funcionado, Giuseppe seguía con vida, la guerra avanzaba, y la maldición estaba, por ahora, aplacada. Pero su miedo no desapareció, solo mutó en necesidad. Si uno fue suficiente para salvarlo por un tiempo, ¿por cuánto más podría protegerlo? Y así, Leonarda comenzó a buscar su próxima víctima. La encontró en Francesca Soavi, una mujer culta, educada, de alrededor de 55 años. Era maestra retirada, soltera, sin hijos, y como muchas mujeres mayores de la época, dependiente de la caridad y las relaciones sociales para sobrevivir. Había caído en la red de confianza de Leonarda, quien era vista como una mujer sabia, generosa y protectora. Un día, Francesca acudió a ella en busca de ayuda. Necesitaba trabajo. Leonarda, que conocía sus necesidades, le ofreció una oferta demasiado buena para ser rechazada, un puesto como secretaria en una prestigiosa academia femenina en Piacenza, al norte del país. Un empleo bien pagado, con alojamiento incluido. Francesca, emocionada, aceptó sin sospechar. Leonarda volvió a emplear su modus operandi, le hizo escribir cartas a su familia con anticipación, fechadas para ser enviadas después de su partida. Todo debía parecer legítimo. La fecha pactada fue el 5 de septiembre de 1940. Ese día, Francesca llegó con una pequeña maleta y vestido formal. Leonarda la recibió con amabilidad, la hizo pasar a la cocina, le sirvió vino envenenado y esperó a que se debilitara. Una vez mareada, la condujo a la misma mesa donde había asesinado a Faustina, y allí, repitió el ritual con precisión quirúrgica: golpe con el hacha, sangrado, desmembramiento, hervido, jabón, galletas. Pero esta vez, Leonarda fue aún más meticulosa. Guardó los objetos personales de Francesca, relojes, joyas, documentos, ropa, los limpió cuidadosamente y los vendió o intercambió en el mercado negro para obtener dinero extra. El jabón elaborado con su cuerpo fue nuevamente distribuido entre vecinos. Nadie sospechaba de la amable tendera que regalaba productos de calidad durante una época de racionamientos. El proceso no solo no la perturbaba, sino que le daba satisfacción. La violencia era, para ella, una ofrenda. Cada corte con el cuchillo, cada pedazo hervido, cada galleta horneada, era parte de un ritual con significado místico. Y lo más macabro, durante los días posteriores, Leonarda almacenó galletas en una lata y las ofreció con una sonrisa a su familia. Prueben, son de chocolate, decía, y observaba con orgullo cómo comían. Este crimen fue más que una repetición, fue una evolución en su método. Ya no era solo sacrificio, era control, era una forma retorcida de ejercer poder absoluto sobre la vida, la muerte y el cuerpo. Para Francesca Soavi, solo quedan documentos policiales. Nadie volvió a verla, no hubo tumba, ni cuerpo, ni funeral, solo un recuerdo borroso en las memorias de los vecinos, y quizás, una pastilla de jabón en sus manos. Pero para Leonarda, solo quedaba un pensamiento: dos no serán suficientes para proteger a Giuseppe, necesito uno más. Y así, se acercaba la tercera y más conocida de sus víctimas. Para septiembre de 1940, Leonarda Cianciulli ya había cometido 2 asesinatos, 2 vidas ofrecidas, 2 cuerpos hervidos, 2 almas entregadas a lo que ella consideraba un pacto invisible con fuerzas oscuras. Pero dentro de su lógica distorsionada, aún no era suficiente. Cada día que su hijo Giuseppe pasaba en el ejército, Leonarda sentía que el destino podía arrebatárselo en cualquier momento. Vivía en estado de alerta, paranoica, buscando señales del cielo, signos de muerte, y como una droga maldita, el asesinato se había vuelto su forma de calmar esa ansiedad. Solo un nuevo sacrificio aplacaría su miedo. Fue entonces cuando encontró a Virginia Caxiapo. Virginia no era una mujer cualquiera,
Había sido cantante de ópera en su juventud, con presentaciones modestas en teatros regionales. Aunque ya retirada y en la decadencia de su vida, conservaba cierta elegancia, una voz suave y una mirada de tiempos mejores. Había vivido sola durante años y, al igual que las anteriores víctimas, buscaba seguridad y compañía. Leonarda la conocía de hacía tiempo. Virginia confiaba en ella. Se reunían con frecuencia para charlar sobre recuerdos, salud, astrología. Fue en uno de esos encuentros cuando Leonarda le habló de un empleo ideal, un puesto como secretaria personal para un empresario adinerado en Florencia, alojamiento incluido, pagos mensuales generosos, una nueva vida, lejos de la soledad. Virginia, emocionada, aceptó casi de inmediato, y así comenzó nuevamente la misma rutina siniestra. Leonarda la convenció de escribir cartas para sus familiares, fechadas con antelación, donde explicaba su nueva vida y su aparente felicidad. Cada palabra escrita era una cuerda más que la ataba al destino que Leonarda había preparado para ella. El día señalado fue el 30 de septiembre de 1940. Virginia llegó a casa de Leonarda por la tarde. Iba bien vestida, maquillada, con una maleta modesta y un sombrero elegante. Pensaba que sería el inicio de una nueva etapa. En cambio, sería el final de su vida. Leonarda, con una cortesía casi teatral, la invitó a pasar. Le sirvió una copa de vino para celebrar y una pequeña porción de pastel. Como en los casos anteriores, la bebida contenía un sedante. Cuando Virginia comenzó a perder el equilibrio, Leonarda esperó el momento exacto, la llevó a la cocina, la sentó en una silla, y entonces, la golpeó con el misma hacha de carnicero que había usado 2 veces antes. Un solo golpe certero en la nuca bastó para derribarla. Luego, vino el ritual, pero esta vez, según las palabras de la propia Leonarda, el cuerpo de Virginia produjo un jabón de mejor calidad. En su confesión escrita, declaró: la arrojé en la olla como a las otras 2. Su carne era grasa y blanca. Cuando se derritió, añadí una botella entera de colonia. El jabón resultante era cremoso y perfumado. Hacía espuma maravillosamente. Lo regalé a las vecinas. También usó la sangre coagulada para hacer más galletas, que horneó con harina, manteca y azúcar. De nuevo, las ofreció a sus hijos y a sus visitas sin remordimiento alguno. Y lo más estremecedor, Leonarda disfrutó especialmente este sacrificio, no solo por el buen resultado del jabón, sino porque sentía que Virginia era una ofrenda más pura, una mujer con alma artística, lo que, según su lógica retorcida, le daba más valor al ritual. Pero hubo un error. Virginia era más conocida que las anteriores víctimas. Su desaparición causó inquietud en su círculo social, y su cuñada, una mujer astuta y persistente, no creyó la carta enviada, acudió a la policía, denunció la desaparición, y por primera vez, la sombra de sospecha se dirigió hacia Leonarda. A diferencia de Faustina y Francesca, Virginia dejó huellas emocionales y preguntas sin respuesta, y esas preguntas, finalmente, empezarían a romper la máscara de la jabonera. El error de Leonarda fue no prever la curiosidad de los familiares de Virginia. Su cuñada, preocupada por la desaparición, alertó a la policía. Leonarda fue interrogada y rápidamente se convirtió en sospechosa. Al principio, negó todo, pero al ver que su hijo Giuseppe también estaba siendo interrogado, confesó para protegerlo. La escena que encontraron los investigadores en su casa fue indescriptible: ollas, cuchillos, grasa humana solidificada. Todo apuntaba a una carnicería meticulosamente planificada. El juicio de Leonarda Cianciulli comenzó en 1946, en Reggio Emilia. Durante el proceso, mantuvo una actitud fría, casi orgullosa. Detalló los asesinatos con una precisión escalofriante. Incluso interrumpió al juez para corregir errores sobre el procedimiento de fundido del jabón. Fue declarada culpable de 3 asesinatos y condenada a 30 años de prisión y 3 años en un hospital psiquiátrico. Exactamente como le predijeron años atrás: en una mano, la cárcel, en la otra, el manicomio. Leonarda murió en 1970, en el manicomio de mujeres de Pozzuoli, a los 76 años. Sus utensilios, las ollas, cuchillos,
moldes y cucharones fueron conservados por el Museo Criminológico de Roma, donde aún pueden verse bajo el título de Instrumentos del Horror. Y aunque sus crímenes fueron pocos en número, la brutalidad, el simbolismo y la perversidad los volvieron inolvidables. La historia de Leonarda Cianciulli, la llamada Jabonera de Correggio, no es solo el relato de una asesina en serie, es el reflejo más oscuro de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se mezcla el dolor, la superstición y el amor obsesivo. Una madre que perdió 13 hijos, una mujer marcada por el rechazo, la violencia y una profecía que la persiguió toda su vida, y, finalmente, una asesina que creyó que podía lavar el destino con sangre y jabón. Leonarda murió sola, encerrada, olvidada por el mundo, pero su historia sigue viva, recordándonos que el mal no siempre tiene rostro de monstruo, a veces, viene en forma de una sonrisa amable, de una vecina generosa, o de una madre desesperada por salvar a su hijo. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana exploramos los rincones más oscuros de la historia criminal. Nos vemos en el próximo caso, y recuerda, el horror real no necesita ficción, solo necesita que alguien lo cuente.